¿Cómo están, queridos hermanos? Un saludo muy especial para todos. Nos encontramos otra vez en una instancia hermosa y agradable, como es el inicio de esta Moedim de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, o también los primeros frutos. Agradecemos a Abba, pues venimos de un Shabbat y comenzamos rápidamente y a continuación esta maravillosa Moedim de Shavuot. Esperamos que la puedan disfrutar en familia, esperamos que puedan gozar las bendiciones de nuestro Abba Kadosh, Yahweh, y que todos puedan estar en armonía y en paz. Un abrazo para todos, para toda la gente que está pendiente de los estudios, pendiente de lo que compartimos y que nos consideran en sus oraciones, en su clamor, que es lo mismo que hacemos nosotros por ustedes. Un abrazo para todos, que Yahweh de verdad los bendiga. Dejo con ustedes a mi esposa, quien le va a saludar. Shalom, shalom a todos los que se están conectando a la familia de la fe en Yahshua HaMashiach. Así como decía mi esposo, venimos de un Shabbat y a la puesta de sol de este nuevo Yom, que es 13 romano, comenzamos Shavuot, fiesta de Pentecostés. Son las fiestas que Yahweh nos ordena celebrar a todos sus hijos fieles, a todos los que creemos en Yahweh, en Yahshua, y que obedecemos Torah y que obedecemos mandatos. Estas son las fiestas que nosotros debemos celebrar los hijos de Yahweh, las fiestas que Yahweh ordenó hacer, no lo que el mundo nos invita a celebrar, sino que son estas fiestas que son las fiestas de Yahweh. Les bendigo, deseo con todo mi corazón, como siempre, que esta jornada seamos fortalecidos, podamos a la luz de la Torah ir creciendo, ir saliendo del error, y conducirnos juntos al Malhut de Yahweh, de nuestro Abinu Yahweh, que en su rajem, en su misericordia y en su bondad ha permitido que conozcamos esta hermosa y gran verdad que es su Hijo Yahshua. Bendigo a todos los que se conectan, a todos los que en esta transmisión van a participar junto con nosotros de la enseñanza de la Jalá. Que Yahweh los bendiga y que su shalom y su sinjá, su alegría y su paz esté sobre cada uno de ustedes y sus familias. Bendecidos, shalom, shalom. Agradecemos a este tiempo hermoso y esperamos que lo disfruten. Es un día de alegría, de regocijo, de compartir, de disfrutar. Así es que agradezca a Abba todo el bien que ha derramado sobre su vida en este hermoso día de Shavuot. ¿Recuerdan el estudio que hicimos y que llevaba por título Descubriendo a nuestro prójimo? Bueno, de acuerdo a lo ya estudiado, esta vez analizaremos en mayor profundidad y exactitud a, a los bienaventurados, ¿vale? Y les aseguro que van a ser asombrados de quiénes son ustedes, que hoy han creído y obedecen al Mashiach Yahshua. Por eso lleva por título La verdad de los bienaventurados, ¿vale? Antes vamos a considerar este punto que es vital. Para que tú puedas ser considerado oveja del rebaño, debes pertenecer al rebaño, ¿vale? Si no es así y pretendes serlo, simplemente no, te estás autoengañando, no es así. Son millones los que dicen ser parte del reino de Yahweh, creen ser parte de su pueblo, indistintamente si creen o no en Yahshua. Para ellos es lo mismo, Jesús, Dios, Jehová, Emmanuel y etcétera. Para ellos es lo mismo. Pero a la luz de la Torah no es así. Yahshua dijo que su misión primera era venir o que fue enviado por las ovejas perdidas de Israel, según Matías 15:24. Luego dice lo mismo referente a estas ovejas en el libro de Silvano o Lucas, capítulo 19, verso 10. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Entonces es obvio que la misión de Yahshua
era venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel y que hoy se constituyen en Efraín, que está disperso en todo el Olam. Entonces, que es ser parte del rebaño. Y si no es así, pues simplemente se está perdido aún, ¿vale? Bueno, primero, pongan atención, para ser parte de un rebaño se debe tener un pastor y ser propiedad del pastor. Y este pastor es nuestro Rohi Yahshua. Él es el buen pastor, nuestro amado Yahshua HaMashiach. Segundo, si la oveja del pastor se pierde, es obvio que el pastor, quien es dueño, la irá a buscar. Y los perdidos, como ya te acabo de decir, son las ovejas perdidas de Israel o Efraín, que está en la dispersión, en la diáspora, es decir, en el mundo. Están todos digregados en el mundo. Tercero, si estas ovejas están perdidas, es obvio que se perdieron en algún momento de su lugar. Obviamente, si están perdidas es porque pertenecían a un lugar y se dispersaron. Es decir, pertenecen al pueblo de Yahweh, son israelitas que nacieron en la voluntad de Yahweh más allá de lo sanguíneo, pero que aún no lo entienden, no lo comprenden porque están cegados por la religión y perdidos en sus pecados. Cuarto, estas ovejas son solo de Israel. Y si Yahshua salva, en este caso, a un no yahudí, o a un no judío, o a un no israelita, es obvio que este es un Efraín que estaba mezclado con los goyim, o con los gentiles. Es decir, pertenece a una de las 10 tribus perdidas y está en el mundo ignorante de la verdad, ¿vale? O bien puede ser un extranjero que ha creído a la voz de Yahshua y asumió y entendió que debía someterse completamente a Yahweh y así pertenecer a Israel. Igualmente viene a ser unido al olivo, como dice el apóstol Shaul o Pablo, ¿vale? Quinto, estas ovejas perdidas en el mundo y que oyeron la voz del buen pastor y, y comprendieron quiénes eran, son el cumplimiento profético declarado en la Torá. Y es lo que dice el libro de Yehezkel o Ezequiel 34, 11, 16. Y lo vamos a leer. Pongan mucha atención. Ciertamente así ha dicho Yahweh: yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas, como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas. Así cuidaré de mis ovejas y las libraré a, y las libraré en todos los lugares a donde han ido dispersadas en el día nublado y de la oscuridad. Las sacaré de los pueblos, las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. Wow, eso es potente. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos la apacentaré y en los altos montes de Israel tendrán su pastizal. Se recostará en el buen pastizal y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice Yahweh. Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. Wow. A la perniquebrada la vendaré y fortaleceré a la enferma. Y la engordada y a la fuerte las guardaré. La apacentaré con justicia. Básicamente en este texto Yahweh se está refiriendo a su pueblo y solo a su pueblo Israel, judíos y también no judíos, hoy renacidos todos en Yahshua HaMashiach. Es decir, si nos situamos en el tiempo presente de Israel, está referido 100% a la nación de Israel. Si citamos estas palabras proféticamente, porque así lo son, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel creyente en Yahshua, que ha reconocido al Mashiach, que vive en la nueva alianza por medio de él, y con ello justamente a todos los que Yahshua ha salvado y a los que han despertado y que eran Efraín. Estos pueden ser incluso Yahudí o bien no Yahudí, e igualmente son injertados en el olivo por la sangre del Mashiach. ¡Wow! Potente. Sexto, Yahshua restaura Israel, que estuvo dividido por años, y se dividió en dos casas, Israel y Yahudá,
y declara que hará un pacto con las dos casas. Esto es literal y ocurrirá en Israel mismo, pero con todos los redimidos y rescatados del mundo, es decir, su pueblo disperso, ¿no? Según lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 31, verso 31. Dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Es decir, las ovejas perdidas que han sido encontradas serán unidas a Israel y será conformada la nación que Yahweh siempre quiso, una sola nación. Pero entendemos que se separaron, ¿vale? Y en esta separación se dispersa Efraín, o se dispersan las 10 tribus y que empiezan a deambular de generación en generación hasta el día de hoy. Y que Yahweh a través de Yahshua ha estado rescatando, ¿vale? Esto es Efraín, sin duda. Séptimo, Yahshua confirma y ratifica esta profecía diciendo que existen más ovejas, pero que no son del redil. Tengo mis ovejas que no son de este redil, ¿se acuerdan? Y básicamente se refiere a Yahudá, al redil que estaba en Yahudá, o de Israel, ¿no? Y existen, y él las traerá de vuelta. Y ellos oirán la voz del Mashiach, y serán nuevamente rebaño y tendrán pastor, según lo que dice Yohanan 10:16. Allí dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil de Yahudá, y a ellas también tengo que traerlas. Y se está refiriendo a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño, es decir, no serán las 10 tribus dispersas, sino que serán las 12 tribus reunidas, y tendrán un solo pastor que las guíe, yo mismo, que es Yahshua, ¿no? Bueno, el error de interpretación en este texto es creer que este redil, son todos los creyentes en el mundo, y no es así, no es así. Este redil no son las religiones, no es ni el cristianismo, ni el hinduismo, ni el mormonismo, ni todos los sismos que puedan existir, en absoluto. Son ovejas de Yahshua que oyen su voz, ¿vale? Y que despiertan cuando reconocen la voz de su pastor y Rojí, que es nuestro amado Yahshua, ¿vale? Y le siguen y vuelven a la vida, a los mandamientos y a la Torah, es decir, regresan al Padre. Octavo, así que cuidado cuando te digan, bueno, ahí dice que hay ovejas de otro redil. Siempre nos enseñaron eso, ¿no? De que podían ser, de que nos íbamos a llevar grandes sorpresas cuando llegáramos a la presencia de Yahweh y nos íbamos a encontrar con católicos, mormones, islámicos, musulmanes, hindúes, y wow. Y decíamos, es que en lo profundo de su corazón creían en él. Bueno, eso es imposible, eso no tiene ninguna lógica. Si alguien está perdido adorando falsos dioses, no tiene ningún conocimiento de la existencia de Abba Kadosh Yahweh. Por lo tanto, eso es impracticable. Solamente se encontrarán en el reino de Yahweh los que Yahshua redimió, lavó con su sangre, y que estos obviamente fueron obedientes a todos sus mandamientos y fueron transformados por la gracia maravillosa de nuestro Adón. No hay otra razón. Por lo tanto, las ovejas de otro redil se refiere básicamente a las ovejas que estaban dispersas en el mundo y que Yahshua continuó rescatando, pero a través de sus discípulos. Cuando los comisiona, y ya tú sabes, ir por todo el Olam e ir por las ovejas perdidas de Israel, hasta lo último de la tierra, ¿vale? Octavo, recuerden, amados hermanos, Yahshua vino por su pueblo primeramente y lo hace restaurando las dos casas divididas en la antigüedad. Recuerden, Efraín y Yahudá. Este es el tema que no se considera y que no se enseña, y menos se aprecia en los círculos religiosos por considerarlo solo historia, ¿vale? Pero ignoran que esto es profético y está en pleno cumplimiento en todo el mundo. Yahshua está reuniendo las dos casas. Yahudá existe y está en Israel adorando una media verdad, y me refiero básicamente al mundo yahudí, y está Israel disperso en el Olam, el cual es Efraín, ¿vale? De Efraín somos todos los no judíos, pero que por Yahshua somos injertados en el olivo, que menciona el Shaliach Pablo o Shaul. Bueno, este tema es el que se ha ocultado, no se ha enseñado y simplemente no se ha tocado.
Si nadie sabe su origen, nadie sabe entonces quién es realmente. Si comprendemos bien la misión de Yahshua, entenderemos quiénes son y quiénes son parte del pueblo de Yahweh y parte de su reino. Pero si tú y yo hemos sido redimidos, no por dioses inventados, por ídolos paganos, por fantasmas o ilusiones de la verdad, sino por la verdad misma que es Yahshua HaMashiach, entonces tú y yo somos pueblo de Yahweh. Somos Israel, por su Hijo redimidos y salvados para su reino eterno, ¿vale? Entonces, si tú eres oveja, eres parte de un rebaño y tienes un pastor, y ese pastor es Yahshua HaMashiach, y Él cuida de ti, Él te protege, Él te alimenta, Él te cuida, Él te engorda, Él te sana, Él te restaura, y Él hace todo por ti. Tú como oveja eres obviamente obediente, fiel, investigas, crees en la Torah, en fin, te nutres de todo lo que el pastor te da. Entonces eres parte del rebaño y tienes un rojí. Si no es así, es una ilusión. No eres parte del pueblo, no eres parte del reino. Si no te has sometido a Yahshua, si no te metes en la Torah, no la estudias, no la deseas, no la anhelas, ahí hay una incongruencia que no es compatible en el Malhut de Abba, en el reino de nuestro Padre. Pues todo aquel que es oveja de Yahshua vive en obediencia a su rojí, a su pastor. Insisto, si no es así, lo más probable es que no hayas renacido de nuevo, sigas parámetros religiosos todavía, o simplemente te mantengas en desobediencia, y eso implica rebeldía, altivez de corazón, ¿vale? Pero una oveja que es parte del rebaño reacciona como tal, ¿vale? Ama a su rojí, ama a Yahshua, lo sigue, lo obedece para Yahweh, para nuestro abacados Yahweh, ¿vale? Comprendan muy bien ese punto, ténganlo presente toda vez que eh, medites o empieces a reflexionar de cuál es tu identidad. En el blog tenemos varios estudios, en 3 partes, nuestra identidad como israelitas. Hay 3 partes, ¿vale? Para que lo leas si así lo deseas. También hay otro sermón que dice, ¿serán acaso los cristianos Efraín? Ahí hay quizás un título un tanto sugerente o bien capcioso al respecto, donde se desarrolla todo ese estudio y vemos que hay un alto porcentaje de efraimitas en el cristianismo, pero no es el cristianismo, sino que están insertos allí, ¿vale? Para que lo entiendas. Muy bien. El Sermón del Monte es una visión del reino de Yahshua. Pongan atención a esto. Ahí ya dijimos que este sermón revela quiénes son los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, y etcétera, ¿vale? Pero esta poderosa verdad es más profunda y más asombrosa, pues Yahshua está revelando algo poderosísimo y es su reino eterno en el Sermón del Monte. Cuando Yahshua les habla, no solo se presenta como el Hijo de Yahweh, como el Mashiach, sino también se presenta como su Melech, como su rey, ¿vale? Rey de Israel y del mundo. ¡Wow! Pero no del mundo pagano. Ahí hay otra acepción que de pronto nosotros tendemos a concebir, que toda vez que hablamos de que Yahshua es el amo del mundo, se pretende pensar de que es sobre todo el planeta, ¿no? Si bien lo es porque Él es hijo de Yahweh, el creador de todas las cosas, y todo le pertenece a Yahweh, básicamente lo que aquí trata de expresar es que no es del mundo pagano, religioso y pecador, no puede ser rey de un mundo así, es imposible, sino del mundo redimido por Él, es decir, los habitantes del Olam, del mundo, que han creído en Él y que han reconocido su origen y Él los ha ido a rescatar, pues eran ovejas perdidas de Israel. Entonces, es el mundo redimido por Él, ¿vale? Aquí estamos ante una gran revelación de nuestro Padre sobre sus hijos verdaderos y sobre los efraimitas que han despertado a la verdadera luz de la palabra, ¿vale? Bueno, varios profetas hablan de modo alegórico de cómo Yahweh ama a Israel.
Y a pesar del descarrío de la infidelidad, del pecado y rebeldía constante de Israel, el Abba siempre lo busca, lo hemos leído en varios profetas, y lo seduce para atraerlo nuevamente, pero la dureza de Israel lo obliga a corregirlo, a disciplinarlo y a castigarlo para que entienda este amor que Yahweh tiene por él. Esto es lo que a veces no comprendemos, de por qué vivimos situaciones complicadas, difíciles, extrañas incluso, y decimos qué está pasando, por qué vivimos cosas así. Bueno, Israel vivió todo eso. En el caso de Israel era por la dureza de su corazón, pero debemos entender que toda corrección, de que toda experiencia que de alguna u otra forma nos induce a la humillación, es un trato de Abba sin duda para demostrarnos que nos ama y que hay algo que debemos corregir sin duda en nuestro corazón. Eh, bueno, ese es el trato que Yahweh siempre tenía con Israel, ¿vale? Yahshua en su glorioso discurso, pongan atención, del Sermón del Monte, habla como el rey de Israel, habla como el Melech de Israel, y lo hace sentándose junto a sus discípulos y enseñándoles así a toda la multitud que los seguía y que los escuchaba. Eh, Cuando él se sienta, lo hace a la usanza yahudí, como se hacía en ese entonces. El libro de Mateo 5.1, revela la visión futura de su reino y lo confirma luego en Mateo 19.28. Aquí les dice que él se sentará en su trono, pongan atención, se sentará en su trono y sus discípulos se sentarán a su alrededor. Y juntos gobernarán y juzgarán a las tribus de Israel. Esto obviamente es en su segunda venida. En el monte, Yahshua habla acerca de la restauración de su pueblo, las tribus dispersas. Habla de cómo las maldiciones son revocadas, pongan atención, por la promesa de Yahweh. Le habla a su pueblo ya disperso. En ese momento, recuerden que todavía no creían que él era el Mashiach, por lo tanto su pueblo estaba disperso. Habla a la casa de Israel y Efraín, que en ese tiempo también estaban los Yahudí, que dudaban de quién era el que estaba sentado frente a ellos en las faldas del monte. Veamos entonces en este sermón cómo Efraín, o las tribus dispersas en el mundo, son restauradas tal y como lo hizo el profeta Oseas, cuando redimió a su esposa infiel Gomer. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la similitud o cuál es la cercanía que tiene el profeta Oseas con Yahshua en el Sermón del Monte? Pero vamos a leer los textos que te acabo de mencionar. Mateo 5.1 y Mateo 19.28. Mateo 5.1 dice: al ver la multitud, Yahshua subió al monte, y cuando se sentó, se le acercaron sus talmidim. Él tomó la palabra y se puso a enseñarles, diciendo, ¿vale? Esta escena es sorprendente y asombrosa. Es el Melech de Israel dirigiéndose a todo su pueblo, ¿vale? Gráficamente en el sermón. Mateo 19:28 dice: Yahshua le respondió, de cierto les digo que en la restauración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de exaltación, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos, administrando y gobernando sobre las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Viene ese día en que Yahshua se sentará en su trono, y con ellos que le han seguido sus discípulos y los que han creído en él, gobernarán a las 12 tribus, o las juzgarán en este caso. Es la misma figura en Mateo 5.1, donde habla en el Sermón del Monte. Básicamente es una respuesta a lo que algunos se preguntan de qué es lo que hacía en el monte, ¿vale? Nunca imaginamos que Yahshua lo que estaba haciendo era enseñar quién era él y quiénes eran los que estaban sentados junto a él. Es una visión de su reino y sus sacerdotes jueces sobre Israel, y los que estaban sentados eran todo Israel y el mundo entero ante su gloria y poder de Yahweh. Wow, esa es la imagen que básicamente revela el Sermón del Monte. Yahshua compartió su reino inmediato con todos los que estaban en el monte y quienes reinían su muerte y resurrección.
y a todos los que con el paso del tiempo lo recibirían después, ¿no? De la boca de sus apóstoles, ¿no? Hasta nuestros días. Es decir, todo eso tiene una repercusión hasta el mismo día de hoy que estamos en Shavuot. Wow, sorprendente, ¿no? Y que quiere decir en nosotros, en ti y en mí se cumple esta palabra. Ahora lo entendemos, ¿no? Pero antes se nos enseñaba casi como que todo lo que ocurría en el Sermón del Monte era caridad, era hacer limosnas con el pobre y con el necesitado. Siempre se nos enseñó eso, el Sermón del Monte y los pobres que lloran y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a analizar las características de estos bienaventurados para tener mayor precisión. Pongan atención. Como dije, creíamos erradamente que estas características que menciona Yahshua se referían a la condición social de los pobres y que Yahweh jamás los olvidaría. Y a los creyentes tampoco, obviamente. Casi creyendo que por ser pobres ellos estarían en el reino de Yahweh. Y eso es un error, un craso error. Ya sabemos que existen pobres y necesitados que son incrédulos, que son religiosos, que son arrogantes, que son altivos, que son malvados, que son viciosos. Y un alto porcentaje ha decidido vivir así porque quieren. Y es para que no exista ninguna persona que les diga cómo vivir sus vidas. Han decidido vivir en ese estado porque no quieren tener ningún tipo de imposición que les obligue a vivir una vida distinta a la que ellos quieren vivir. ¿Vale? Estas características básicamente, es obvio, no son parte de lo que el estrato social ofrece cuando alguien está en detrimento, cuando alguien está viviendo en carencias o en pobreza, en absoluto. Estas características que menciona Yahshua son propias solo de un tipo de persona. Pongan mucha atención. No son diferentes personas. No es que haya un pobre, un hambriento y sediento de justicia, un pacificador y son tres personas distintas. No. Este es solo un tipo de persona. No, como te digo, no son diferentes personas con necesidades y cualidades diferentes cada una, como siempre nos enseñaron, sino son personas que tienen una sola característica y de esta se manifiestan diversas proyecciones de su corazón. ¿Se comprende, no? Y es que son todos pobres en Ruach. Todas estas personas que se mencionan en el Sermón del Monte son todas pobres en Ruach. Y ser pobre en Ruach significa básicamente vivir lejos de Yahweh o estar apartados de Yahweh. En el Tanaj, que tú conoces como el Antiguo Testamento, toda vez que Yahweh se apartaba de una persona, el Ruach lo dejaba. Exactamente lo que ocurrió con Adán y Jabá. Cuando pecaron se quebró la relación que tenían con Yahweh y el Ruach se apartó de ellos. ¿Vale? Bueno, en ese día en efecto murieron, ciertamente morirán. ¿Se acuerdan que le dijo les engañó la serpiente diciendo eso? Y en efecto así ocurrió. Ellos ese día murieron en Ruach, porque Yahweh apartó su Ruach. Pero obviamente después tuvo cuidado de ellos, pues siguió su trato profético con toda su descendencia. ¿Vale? Bueno, estos pobres, como te digo, pobres en Ruach, se refiere básicamente a cuando están lejos de Yahweh y obviamente lejos de Yahshua. Bueno, Yahshua les llama bienaventurados, no por ser pobres o necesitados. Él básicamente no está diciendo, ustedes son pobres, sean felices porque son pobres. Ustedes son necesitados, sean felices porque son necesitados. No, tampoco hay lógica al respecto. Pero ¿por qué les dice esto? Les dice esto porque tienen la bendición y la oportunidad gloriosa de volver al Padre. ¿Comprendiste? Son pobres y a la vez bienaventurados porque a través de Yahshua, a través de Él, tienen la gloriosa oportunidad de volver al Padre. ¡Qué sorprendente! ¿Vale? Recuerden que en el Sermón del Monte estaba todo el pueblo judío que aún no conocía a Yahshua como el Mashiach. ¿Vale? Había toda una proclamación al respecto.
Se decía eso de él, pero el pueblo judío dudaba de que así fuese. ¿Vale? Entonces usamos a veces nosotros la expresión de que somos pobres en Ruach para decir que lo necesitamos siempre, ¿vale? Y eso es verdad, pero la Torah se refiere al rescate de Efraín, básicamente, del pueblo de Yahweh que está disperso en el mundo y dormido en una falsa fe. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿vale? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, miremos, pongan atención, desde una panorámica más amplia. Yahshua se había bautizado, y el poder de Yahweh lo llevó al desierto y estuvo en ayuno 40 días y 40 noches allá. Cuando volvió del desierto lleno del Ruach de su padre, llamó a sus 12. Mientras volvió, empezó y escogió a sus 12. Los instruyó y comenzó su misión con ellos e hizo prodigios, señales, milagros y todo eso, para gloria de nuestro Abba Yahweh. Su fama se propagó por todo Israel, conociéndose incluso hasta en Siria. O sea, la fama de Yahshua traspasó las fronteras de Israel llegando hasta el mismo Siria. Imagínate toda la cantidad de kilómetros que se corrió la voz de la fama de Yahshua. Pero en esos días llegó a un monte y desde allí exhortó a todo el pueblo que lo siguió, por su fama y por sus milagros, ¿vale? La mayoría judíos, creyentes en la religión farisea, pero que veían en Yahshua tímidamente y dudosamente al Mashiach prometido. Antes de su discurso, dice la Torah que sanó a muchos de enfermedades, liberó a endemoniados, sanó a ciegos, paralíticos y toda clase de males. Sin duda, yo me imagino que esa fue una jornada llena de asombro sobrenatural, de regocijo, lágrimas de alegría, momentos de festejo, de asombro, de todo un impacto sobrenatural por todo lo que ahí está ocurriendo, de alegría, como te digo, lágrimas y de un amor que fluía por todo el monte. Y es obvio que la cantidad que seguía a Yahshua en ese momento particular fue innumerable, fue sorprendente. Me imagino una reunión masiva, pero sorprendente, llena de regocijo, pero hasta explotar el corazón en el Sermón del Monte, donde todo fue regocijo y alegría, llantos y wow, sorprendente. Y muchos creyeron, sin duda, muchos creyeron en Yahshua HaMashiach, según lo relata Matías capítulo 4 y 5 y también Silvanos capítulo 6, para que lo leas si lo deseas. Bueno, leamos qué dice Mateo acerca de los pobres en Ruach, que significa estar lejos, sin ser pueblo de Yahweh, y por causa de su pobreza lloran, están exiliados y pronto serán rescatados en justicia. Pongan mucha atención. Mateo 5 del 3 al 11. Hashere, o felices, o bienaventurados, los que tienen ruaj de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices o bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Yahweh Elohe. Bienaventurados los que practican la paz, porque a ellos les llamarán hijos de Yahweh Elohe. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa mintiendo. Wow. Al parecer se está hablando de diferentes tipos de personas que tienen cualidades, ¿sí? Pareciera ser. Pero aquí hay notables diferencias que solamente leyendo y releyendo con la dirección del Ruach vamos a descubrir qué es lo que ocurre en todo este relato que hace aquí Yahshua. Bueno, hasta aquí todo está claro y con sentido. Tiene un sentido, tiene una lógica, ¿no? Yahshua está exhortando cual rey a su pueblo cumpliendo su misión, ¿sí? Ir tras las ovejas perdidas de Israel y sus discípulos como súbditos
llenos de su gloria, gobiernan y juzgan con él. ¿Cierto? La imagen que muestra el sermón, tanto a Israel como a las naciones, sin duda. Comprendamos estas características, o mejor dicho, estas carencias o penurias del pueblo, que es lo que está mencionando Yahshua. Matías 5:3, pongan atención. Bienaventurados o felices los que tienen ruaj de pobres, o los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yahshua los identifica como pobres en ruaj, pero a la vez les dice que serán dichosos, felices, bienaventurados. Les dice que el reino de los cielos es para ellos, ¿sí? Como lo dijo antes, lo dijo hoy. Es para Efraín disperso, para los vacíos en ruaj, los que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo por medio de su sangre. Yahshua es el rey que encuentra y rescata y restaura a la oveja perdida, los que no eran pueblo. Así es, nosotros. Que éramos nosotros, ¿no? Rescatados ahora y que somos parte de Israel por gracia de Yahshua. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿vale? Obviamente, esta pobreza es, como ya te dije, estar lejos de Yahshua. Comprendiendo el contexto de la Torah y de la misión de Yahshua, no se está refiriendo a los que ya son pueblo, porque esos ya son. En este caso, los que él rescató, que son sus 12. Pero está todo el de Israel religioso, fariseo, que no cree en él. Entonces, los pobres en Ruach son los que están fuera y que vienen a ser la casa de Efraín. Entonces, a ellos se les promete que el reino será para ellos porque están pobres y ahora tienen la oportunidad de volver a ser pueblo por la alianza a través de la sangre del Mashiach. Esa es la explicación tan simple. No es gente pobre socialmente, económicamente, en absoluto. Es en Ruach. Están apartados de Yahweh y lejos de Yahweh. Y esos son Efraín. Efraín que aún no despierta. Por gracia de Yahshua fuimos despertados. Tú y yo y ahora somos parte de su pueblo. Gracias, Abba. Matías 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bueno, Yahshua les dice que vendrá el perdón, el consuelo, ánimo a todos los que lloran. Wow. Porque no han recibido compasión. Analiza. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo va a ser feliz alguien que llora? Hay gente que llora de alegría, pero eso no es considerado consuelo. Tú no consuelas a alguien que llora de alegría. Es más, tú llegas a llorar con él de alegría. Pero ¿a quién consuelas cuando llora? Cuando ese llanto es por un dolor. Dolor de ser pobre en Ruach, de estar sin Yahweh, de estar solo, perdido y sin compasión. Porque si estás lejos de Yahweh, estás exento de su perdón. No puedes recibir el perdón de Yahweh si estás lejos. Obviamente, entonces, los que lloran serán bendecidos porque viene sobre ellos el perdón y el consuelo. Viene el ánimo a todos los que lloran porque no han recibido compasión. No han sido aceptados. Son Efraín. Yahshua, para liberar a Israel, murió por él. Y al liberarlo, cuando resucita, lo puede redimir. Y esta vez casarse con una novia pura por medio de su sangre. Bueno, ¿comprenden esta poderosa enseñanza del Mashiach que escuetamente te la acabo de decir? Te la explico. Una mujer casada no puede casarse con otro hombre si está casada, obviamente. Pero si su esposo muere, entonces queda libre. ¿Sí? Cuando alguien está casado, no puede casarse con otra persona, pues está casado y su esposo, su cónyuge o esposo o esposa están vivos. Pero si uno de ellos muere, automáticamente queda libre y puede volver a tener una relación. Bueno, Yahshua hizo eso. Su pueblo infiel, que era Israel, estaba viviendo en pecado y bajo un pacto que volvieron maldición y debía ser rescatado. Entonces, ¿qué hizo Yahshua? Yahshua nuestro Adón murió por todos ellos, pagando así e invertir la maldición de estar perdidos y lejos de Yahweh.
la despreciada, la no aceptada, la no compadecida, la que llora sin ser consolada. ¿Te suenan esas palabras? Bueno, mis amados, estamos aquí ante una notoria hazaña de nuestro amado Adón Yahshua, porque así estábamos nosotros, perdidos, lejos, sin ser pueblo, en dolor y en llanto, sin ser pueblo, sin ser aceptados. ¿Y qué hizo el Mashiach? El Mashiach murió por su pueblo, así como muere una persona y deja a su esposa libre. Al dejarla libre, la puede redimir. Entonces lo que hizo Yahshua fue derramar su sangre, y en esa sangre la expiación por los pecados de todo Israel, y aún de las ovejas dispersas que escuchen la voz del buen pastor. Ahí están los que lloran, todos los que están lejos, dispersos, que son los mismos pobres en Ruach. Pobres en Ruach, lejos de Yahweh, que lloran porque no pueden recibir compasión, no pueden recibir perdón, no son pueblo. ¡Wow! Vamos a leer Matías 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yahshua proclama, benditos los mansos o los humildes, porque recibirán la tierra como heredad. Bueno, la tierra que se hereda no es el mundo. Eso sería un sinsentido. Yahweh se refiere en la Torah a la tierra de Israel, desde donde reinará Yahshua con todas sus primicias. Israel, tal cual físico. Estos pobres en Ruach y que lloran, comprenderán su condición y se humillarán ante Yahshua y podrán acceder a la tierra. Lo mismo se dice en diversos pasuk o versículos de la Torah, donde proféticamente se habla de los que heredarán la tierra, los mansos y humildes. A ver, si hacemos una pequeña analogía, los pobres en Ruach serán rescatados, volverán a ser pueblo. Los pobres en Ruach que lloraban serán consolados porque serán pueblo. Al ser pueblo ya no serán unos expatriados, volverán a la tierra. Profecía ya cumplida en Israel desde el año 2017. Están todos volviendo a la tierra. Y actualmente, hace poco volvieron otros más. Asombroso. Tehilim 37, 9 al 11. Dice, porque los malhechores serán cortados, pero los que esperan en Yahweh son los que heredarán la tierra. Amén. Dentro de poco no existirá el malo. Examinarás su lugar y no estará allí. Amén. ¿Escuchaste? Todos los enemigos de Israel y actualmente todos los que son enemigos o se constituyen enemigos nuestros por causa de Yahshua. Esta es una noticia en la Torá y advertencia incluso. Dentro de poco no existirá el malo, examinará su lugar y no estará allí. Amén. Pero los mansos heredarán la tierra. ¡Wow! Y se deleitarán en la abundancia de bienestar. Asombroso, ¿no? Así. El profeta Zacarías en el capítulo 13, verso 1 y 2, da detalles de por qué heredarán la tierra. Los mansos no heredan una tierra contaminada, ni corrupta. Yahshua habrá purificado la tierra de Israel, y entonces la heredarán. Los mansos son efraimitas que reconocen a Yahshua, y lo siguen porque saben que Él es el buen pastor. ¡Wow! Y con humildad reconocen su pecado para volver a entrar a la tierra. O sea, no estoy acomodando en absoluto nada de esto. Es la lógica, de acuerdo a la misión de Yahshua, en que cobra sentido de reino el sermón del monte. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Zacarías 13 del 1 al 2 dice, en este día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación y la limpieza. En ese día también declara Yahweh Tsebaot, borraré los nombres de sus ídolos del país, no los mencionarán más, y también haré desaparecer del país a los falsos profetas y al Ruach inmundo. Se cumplen los dichos del profeta Oseas en el capítulo 1, verso 4 y 5, para que después lo lean, ¿no? Podemos ver que toda vez que Yahshua menciona, pongan atención, la necesidad de su pueblo Efraín, lo llama bienaventurado, es decir, está revirtiendo la maldición que ha llevado desde que se alejó, se dispersó y se olvidó de Yahweh. Recuerden, Yahshua vino por las ovejas perdidas de Israel. Por lo tanto, antes de reinar la tierra, debe cumplir totalmente su misión de rescate.
Y en estos textos se habla de cómo estos van a heredar la tierra. Heredarán una tierra limpia, purificada de malhechores, de falsos profetas, Corrupción. de corrupción, de ruaj, de engaño, y etcétera, etcétera, etcétera. Y Yahshua, para lograr esto, debe cumplir completamente su misión. ¿Y cuál es la misión de Yahshua? Redimir a su pueblo de sus pecados. Y esto implica a Israel y a todas las tribus que están dispersas. Misión que continuaron los apóstoles y que continuamos todos los que creemos en Yahshua, si es que Yahshua nos ordena y nos impone un llamado, ¿vale? En mi caso, maestro y profeta, para atraer a todos los que oigan la voz del buen pastor. Bueno, y todos los que tengan un llamado, ¿no? Y que están alrededor del Olam cumpliendo con su misión también. Gracias, Abba. Matías 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, Yahshua les está diciendo que solo teniendo hambre y sed se puede comer y beber. Obvio, solo deseando ser se puede pertenecer. Yahshua le dice a Israel, en este caso Efraín, que serán bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, los que deseen ser lo que por castigo dejaron de ser, pueblo de Yahweh. Dejaron de ser pueblo de Yahweh, ¿no? Entonces comprendan, no es hambre o justicia de hombre, perdón, de hambre, de apetito, sino de la justicia de Yahshua. No es justicia de hombre tampoco, no es justicia legal humana, sino que hambre y sed de justicia de Yahweh, justicia del reino de Yahweh, ¿vale? Solo su justicia nos justifica, de ahí viene la palabra justificar, para que el que no es pueblo pueda ser pueblo. Wow. Si Efraín reconoce a su rey y recibe su justicia, será un bienaventurado y podrá ser pueblo nuevamente. ¿Se dan cuenta? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, muchas veces pensamos que aquellos que son como medio justicieros del corazón, que cada vez que ven una injusticia se enojan. ¿Conoces gente así? Ves que algo es injusto y automáticamente dicen, no, eso es injusto, ¿cómo se hace? Y quieren hacer algo para arreglar el tema o intervenir de alguna forma. Hay gente que es así de impulsiva. Y ya decían, yo soy uno de esos bienaventurados, porque tengo hambre y sed de justicia. No, no tiene nada que ver. Eso es justicia social. Se aplica básicamente a ese término. El Sermón del Monte, cuando habla hambre y sed de justicia, no es justicia social ni política humana, es la justicia de Yahweh, a través de Yahshua. Y eso tiene que ver con Torah y con todos los mandamientos que allí Yahweh estableció. Y obviamente está intrínseca la alianza por medio de Yahshua HaMashiach a través de su sangre. No es otra justicia que esa. Y esa es la que hace bienaventurado a aquel que está perdido y que había dejado de ser pueblo. Pobres en Rúa, los que lloran, los que heredarán la tierra, los mansos y que tienen hambre y sed de justicia. Simple. Wow. Bueno, pongan atención. Dijimos que los pobres en Rúa, que lloran, los mansos y los hambrientos y sedientos, son bienaventurados por recibir a Yahshua HaMashiach. ¿Vale? Y al recibirlo también recibieron su libertad, su perdón, pero aún quedan versículos en los cuales Matías sigue mencionando bienaventurados. Pregunto, ¿serán los mismos? ¿Serán otros? Sigamos completando esta magnífica visión del reino en la bella persona de nuestro Adón Yahshua y sus escogidos. Vamos a leer. Matías 5, del 7 al 9, dice, bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Yahweh. Y bienaventurados los que practican la paz, porque a ellos se les llamará hijos de Yahweh. Wow. Si estos que aquí se mencionan fuesen Efraín disperso, pobre y necesitado, no tendrían estas virtudes, porque estos sí son virtudes. ¿Vale? Pues están perdidos y en pecado. Aún no conocen a su pastor Yahshua. Pero si fuesen parte ya del reino, entonces sí tendrían virtudes como Yahshua. Entonces, ¿quiénes son? Es lo que vamos a descubrir con la ayuda del Ruach de Yahweh, ¿vale? Pongan atención, parece que estos dan testimonio de la obra de redentora del Mashiach, ¿vale? En los primeros versos,
Estos tienen cualidades como el Mashiach. Tienen misericordia, son limpios de corazón y practican la Shalom. Wow. Estas cualidades no están en Efraín porque está perdido y en pecado. Por lo tanto, es imposible decir que son los dispersos, sino que deben ser personas redimidas y transformadas en el reino. Por lo tanto, son quienes dan testimonio de la obra redentora de Yahshua. Pongan atención a esta reflexión práctica de estos bienaventurados. Matías 5:7. Los bienaventurados misericordiosos hacen misericordia. ¿Con quién? Con los pobres en Rúa. Con los pobres en Rúa. Estamos haciendo una concordancia con los primeros versículos. Matías 5:8. Los bienaventurados limpios de corazón consuelan a los que lloran. Matías 5:9. Los bienaventurados que hacen la paz reciben a los que heredan la tierra, porque son humildes. ¿Te das cuenta? Solo puedo ver el testimonio de la obra de Yahshua en Efraín disperso. Así como debe haber testimonio de uno o más testigos cuando alguien ha pecado, igualmente debe haber testigos cuando alguien es restaurado por nuestro Abacados, Yahweh. Por eso Yahshua juzgará a las naciones con sus discípulos y las primicias, los 144,000 reyes y sacerdotes. Yahshua da testimonio de ellos y ellos dan testimonio del juicio de Yahshua ante Yahweh. ¡Wow! Por sus juicios sobre los bienaventurados que vuelven a ser pueblo. Amén. No encuentro otra razón. Esto es asombroso. Vamos a leer los textos que establecen este es un mandato que debe ser así. Devarim 19:15 dice, Deuteronomio 19:15, un solo testigo no puede validar contra una persona cualquier culpa o delito, por cualquier ofensa que se cometa. Un caso puede ser válido únicamente por el testimonio de 2 o más testigos. Ante una falta deben haber 2 o más testigos, ¿vale? Matías 18:15, 16. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él a solas. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma a tu hermano, a otro hermano o testigo contigo, y a 2 hermanos más, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. En Devarim, en Deuteronomio, se habla del pueblo, es Moshe, con todo el pueblo. No es gente distinta, es el pueblo de Yahweh, con la ordenanza y el mandamiento de Yahweh. En Matías, también es el pueblo de Yahweh. También es el pueblo de Yahweh, no es otro, ¿vale? No son extranjeros. En otras palabras, en la actualidad sería en la Kehilá o en la Cajal, la comunidad de Yahshua, ¿vale? Matías 17:1-5. Bueno, este mismo principio lo vemos en la transfiguración, ¿no? De Yahshua frente a sus discípulos. Yahshua tomó a 3 testigos para dar testimonio de Yahweh, ¿no? Que lo había escogido y que era su hijo. Vamos a leer. Después de 6 días, Yahshua llevó a Kefa, a Jacob y a Johanán su hermano, y subió con ellos solos a una montaña alta para hacer oración. Y mientras oraba, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que aparecieron en visión Moshe y Ariyah, que hablaban con él acerca de lo que iba a ocurrirle a él en Jerusalén. Entonces Kefa dijo a Yahshua, Rabí, Rabí Tov, o buen Rabí, para nosotros que estemos aquí es muy bueno. Si quieres haremos aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moshe y otra para Eliyah. Y mientras aún hablaba Kefa, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo y obedézcanlo. ¡Wow! ¿Te das cuenta del testimonio de Yahshua en estos 3 talmidim, en estos 3 discípulos? Aún Yahshua tuvo que apartar a 3 y darles un testimonio sobrenatural a través de una visión de que él era el hijo de Yahweh, para sellar cualquier duda en los demás discípulos. ¿Por qué? Porque todo testimonio se publica, se pregona, se anuncia, se declara. Así es.
Entonces estos tres discípulos iban a compartir esta maravillosa experiencia con los demás y no habría duda absoluta de que Yahshua era el Ben Hadán, el Hijo del Hombre, el Hijo de Yahweh. Amén. ¿Vale? Lo mismo ocurre con estos tres bienaventurados que menciona el texto: los que hacen misericordia, los de limpio corazón y los que, ¿cuál era el otro? Los que hacen la paz. Pues estos son atributos, son virtudes, cualidades que no tiene Efraín porque está perdido. ¡Wow! Bueno, espero hasta ahora comprendan esta poderosa verdad del sermón y sepan que si son fieles, tanto ustedes como yo, estaremos junto con nuestro Adón Yahshua juzgando a las naciones para gloria de Yahweh. Por eso debemos esforzarnos, ¿no?, por estar en paz con nuestro Padre y en obediencia a la Torah y a todos sus mandamientos, siguiendo a su Hijo Yahshua HaMashiach. Entonces, sigamos estudiando, ¿no? Aún quedan bienaventuranzas que deben ser descifradas. Vamos a leer Matías 5 del 10 al 11. Dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Después dice: bienaventurados ustedes, ¿te fijas? Ustedes, cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo por mi causa. Ahora es inequívoco que Yahshua se está dirigiendo tanto a sus discípulos como a todos los que escuchaban en todo el monte. Y esta vez no hace distinción entre Efraín y sus escogidos. Ahora los incluye a todos en estas nuevas bienaventuranzas. Bueno, Yahshua ha declarado lo felices que serán los pobres en Ruach, pues Yahshua los rescata y los redime. Y lo felices que serán, ya que son parte de su reino, ¿sí? Pero estas nuevas bienaventuranzas parecen ser negativas. Y expresa que serán felices todos los que crean y obedezcan a su voluntad en su reino, y que por su causa serán perseguidos. ¡Wow! Los perseguirá la justicia, y hasta los insultarán, y mentirán en su contra por causa de Yahshua. ¿Dónde está la bendición de algo tan hermoso si por eso serán perseguidos? Tendemos a pensar que todo lo hermoso es bueno para uno y es bueno para cualquiera que lo sepa, ¿sí o no? Pero estas cosas buenas parecen traer consecuencias negativas. Bueno, encontramos esta gran bendición en el verso siguiente, donde dice que por vivir el testimonio de la justicia, del reino de Yahshua, grande es nuestra recompensa. Matías 5:12 dice: gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el Shamaim, en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Pongan mucha atención. Una de las señales más concretas de ser quienes somos es ser perseguidos por nuestra fe. Esta marca que sufrió nuestro Adón en un mundo caído, la reciben igualmente todos los que viven como Él y hablan como Él. ¿Vale? Estamos hablando de una poderosa verdad en un mundo que está caído. Entonces, si tú le hablas una verdad a un mundo así, obviamente ese mundo se irá contra ti. Es así. El apóstol Shaul o Pablo dice que él lleva las marcas de Yahshua literalmente en su cuerpo y se goza por ello. Pues esta señal revela que él no pertenece al Olam, sino que es ciudadano del reino de los cielos. ¡Wow! Y que su misión es esa, ¿no? Seguir con la misión de Yahshua su Adón, a lo que él le comendó, ¿no? En un mundo que odia su nombre. Eso es lo que ocurre en la actualidad. Y esa obviamente es nuestra marca donde quiera que vayamos. Todos los que obedecieron a Yahweh y exhortaron sus mandamientos, todos fueron perseguidos. Todos. Los que creyeron en Yahshua igualmente sufrieron persecución y calumnias por no vivir de acuerdo a los estándares abominables que tiene el mundo. ¡Wow! Y este rechazo es señal de que fueron diferentes y santos. Hace tiempo les explicaba esto,
Si tu vida no manifiesta una diferencia con el mundo, lo más probable es que tú sigas siendo del mundo. Si no hay ninguna diferencia y tu trato no ha cambiado en absoluto y sigue todo tan bien y parece que estuviera mejor y no hay ninguna diferencia respecto de tu fe en relación a ellos, es que hay algo anda mal. Porque una de las grandes señales de que somos de Yahshua y no del Olam es que seamos rechazados. No puede tener luz, comunión, la luz con las tinieblas. La persecución es una poderosa señal de que hemos sido sellados y apartados para el reino de Yahweh. Somos distintos. Y la recompensa es que llegaremos allá por nuestra fe, por haber tomado el madero y seguir a Yahshua. Por haber guardado, ¿no?, la fe y haber esperado con paciencia la promesa de nuestra redención. Gracias, Abba. Yahshua, cuando exhorta en el Sermón del Monte, hace un compendio. Básicamente, esto es un resumen conciso de algo, ¿no? Hace un compendio magistral del reino junto a sus escogidos, el rescate de Efraín, y también de las consecuencias de pertenecer a algo tan asombroso y sobrenatural como es el reino de Yahweh, ¿no? Todo el tiempo que estemos en la tierra hasta cuando estemos reinando juntamente con Él. Es una poderosa exhortación, sin duda. Debemos ser honestos y fieles en este desafiante llamado de nuestro Adón Yahshua. Las fuerzas en contra son muy grandes y temibles. Primero es Hasatán, que no dudará en perseguirnos y en acosarnos. Y está también el mundo entero, ¿no? Que, aunque no luchamos contra él, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no luchamos contra él, bueno, pero Hasatán se encarga de azuzarlo, ¿no?, de incitarlo como si fueran perros de caza para sus fines, e igualmente nos perseguirá. Eso es sin duda. Es imposible que algo tan grande se reciba sin pagar un alto precio. Es proporcional. Y ese precio, obviamente, es proporcional igualmente a la recompensa que vamos a recibir. Es decir, el reino de los cielos y estar con Yahshua y con nuestro Padre Yahweh. Eso sin duda será increíble, increíble. Básicamente esto es lo que revela en profundidad el Sermón del Monte. Y que vimos una pequeña parte en el mensaje descubriendo quién es nuestro prójimo, ahora la verdad de los bienaventurados. Entonces básicamente es una visión del reino de Yahshua y de sus talmidim gobernando a las naciones y el trato, ¿no?, que existe en todos estos bienaventurados, que son Efraín, que ha sido rescatado, y del remanente que lo acoge y que lo recibe de una manera maravillosa. Esto será espectacular y, como te digo, hay que esforzarse por estar allí. Recuerda, no perseguimos, ya nuestros sueños no son ser empresarios, ya nuestros sueños no son tener la casa más grande o tener ropa de marca o el auto, la casa, no. Esas son cosas básicas que el ser humano de alguna u otra forma sí debe lograrlas, ¿no?, para subsistir. Y sin duda Yahweh nos ayuda en todo aquello. Pero ya no es el fin, ya no es el objetivo, ya no es la meta. Ahora la meta es el reino, es estar con Yahweh, ser parte de su reino. Y eso solo se logra a través de Yahshua HaMashiach. Y por ello tú y yo nos debemos esforzar todos los días. Ir depurando el corazón, sanando la mente, restaurando todas las cosas mediante la oración, el estudio de la Torá. Y obviamente la gracia sublime de Yahshua se encarga de hacer aquello que para nosotros, por nuestras fuerzas, sería imposible realizar, ¿vale? Te dije delante que había una similitud o algo profético en el libro de Oseas con el Sermón del Monte. A ver, vamos a analizar esto. Bueno, esto es hermoso y asombroso. Cómo estas palabras están proféticamente manifiestas en el profeta Oseas y cómo Yahweh, por medio de los hijos que éste tiene con su esposa, revelan el trato que tendrá Yahweh con Israel y que Yahshua magistralmente cumple en el monte, en el Sermón del Monte. Es asombrosa.
Bueno, esta acción de amor profundo la manifiesta en Israel constantemente nuestro Padre y usa a su profeta Oseas, a quien lo hace vivir en carne propia su amor por Israel. Este libro es conmovedor, desafiante y determinante. En este caso es notable, ¿no? Lo mismo son los casos de otros profetas como lo son Ezequiel, Jeremías, Isaías y etcétera. Pero el caso más notorio es el caso de Oseas, el profeta, y el más tierno al mismo tiempo, a quien Yahweh le ordena, pon atención, casarse con una prostituta y una mujer de mal vivir llamada Gomer. Por ella sufre gravemente, pues era una mujer infiel y promiscua. Y por ella tuvo hasta que pagar dinero para poder redimirla porque se había ido con otro hombre. Entonces, Osea ha sido el profeta más literal y más gráfico que Yahweh ha usado, encarnando en él su amor y fidelidad por su pueblo. Eso fue literal, así el más gráfico que Yahweh ha usado. Y este pueblo, infiel y rebelde, en otras palabras, es Efraín, en su esposa Gomer. Entonces vemos claramente que es Yahweh Oseas, para que lo entiendas, en su amor profundo por su pueblo, y Gomer viene a ser Efraín, rebelde, promiscua, adúltera, que engaña una y otra vez a su esposo, en este caso Israel, adulterando en Ruach delante de Yahweh. ¿Vale? Leamos que exhorta el capítulo 1 del profeta Oseas. Oseas 1:1 dice: la palabra de Yahweh que vino a Oseas, hijo de Beri, en los reinados del rey Usías, del rey Jotam y del rey Acaz y del rey Ezequías de Yahudá, y en el reino de Jeroboam, hijo de Joás de Israel. La explicación del primer versículo es que se mencionan los reyes del sur o de Judá, o los reyes del norte o de Israel, y menciona igualmente el reino de Jeroboam, el peor rey que reinó en el norte. Imagínate, había ahí todo un caos a nivel político, producto de la idolatría del pueblo. En Oseas 1:2 dice: cuando Yahweh le habló por primera vez a Oseas, Yahweh le dijo: Oseas, ven, consíguete a una esposa de prostitución e hijos de prostitución, porque el país se prostituirá, apartándose de Yahweh. Bueno, todo el reino que se menciona en el capítulo 1 se iba a prostituir. En este caso, iban a ser idólatras, se iban a apartar de la fe correcta en Yahweh. La exhortación de este versículo es: primero que nada tenemos que tener en cuenta que nuestro Padre jamás irá contra su santidad, menos hará que una persona peque o se mezcle con quienes Él siempre ha ordenado que no lo hagan. Es una contradicción. Lo que podemos comprender es que esta mujer de la cual el profeta se enamoraría, una vez casados, se comportaría impúdicamente prostituyéndose. Noten que Yahweh habla en tiempo futuro, ¿vale? Dice que su pueblo se prostituirá. Bueno, eso hizo su pueblo, ¿no? Hizo su pueblo Israel. Habiéndolo conocido, se fue en pos de ídolos paganos y de mujeres paganas pecando ante él. Lo mismo haría su esposa Gomer con el profeta Osea. Como dijimos, Yahweh encarna su amor en el profeta y en su propio matrimonio vive la experiencia del engaño, la traición, el adulterio de Israel en su esposa Gomer, ¿vale? Y más adelante Yahweh demuestra a través de los hijos del profeta lecciones espirituales poderosas. Es decir, cada hijo del profeta traía consigo un mensaje de juicio sobre la nación. Eso es sorprendente. Vamos a leer. Oshea, sí, en hebreo, Oshea 1:3-5. Así que fue y se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella concibió y le dio un hijo, y Yahweh le instruyó: llámalo Yisrael, Yisrael el valle, porque pronto castigaré a la casa de Jehú o de Jehú por los hechos sangrientos en Yisrael, y le pondré fin a la monarquía de la casa de Yisrael. En ese día quebraré el arco de Yisrael en el monte de Yisrael. Wow.
La exhortación de estos versículos es esta, pongan atención. El primer hijo, Yahweh le ordena poner como nombre Yisrael o Jezreel, que significa Yahweh esparce. Recuerden, Yisrael es el lugar donde se llevará a cabo la última batalla de Armagedón. Sorprendente, ¿no? En ese mismo valle, Yahweh dice que castigará a Jehú por sus pecados y abusos y vengará a Yisrael. Yisrael era un pequeño pueblo en la llanura. Yahweh le dijo al profeta que dispersaría el reino del norte de Israel, que todos ya sabemos es Efraín. Wow. Aquí vemos una clara visión profética del Israel actual, que está disperso en el mundo, a los cuales Yahshua igualmente reunió en el Sermón del Monte. Nuevamente vemos una clara visión del Sermón del Monte en este texto, ¿vale? En el monte de Israel. Y así se llamó el primer hijo del profeta. Oseas 1:6-7 dice, concibió ella otra vez y tuvo una hija, y él le dijo, llámala no aceptada, o Loami. Llámala Loami, que significa la no aceptada, porque no aceptaré más a la casa de Israel ni los perdonaré. Wow. Pero aceptaré a la casa de Judá, y les daré victoria por Yahweh su Elohe. No les daré victoria con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos y jinetes. La exhortación de este texto es la siguiente, pongan atención. La nueva hija del profeta, Yahweh la llamó Lo-Ruama, que significa indigna de compasión, la no aceptada, la que no recibe perdón. Este nombre es revelador porque no es que ella sea huérfana, sino que no conoce a su padre. El profeta se ve en el dilema de no saber si es hija de él o no, porque su esposa es promiscua, se volvió prostituta. Yahweh, por medio de la hija del profeta, castiga a Israel dejándolo sin perdón, sin compasión, por haberse vuelto idólatra y pagano. ¡Wow! Él ya no sería su padre. Como ven, nuevamente esta figura de Efraín disperso y a Yahudá sin ser juzgado todavía por Yahweh. Viene el castigo para Yahudá, eso sin duda va a ocurrir. De hecho, el Israel actual, que viene a ser Yahudá, prontamente será azotado por todo lo que dice la Torah, ¿no? Sin compasión ni brava. No sabe reconocer a sus padres. Esta Lo-Ruama o la no aceptada no sabe reconocer a sus padres. Esto ocurrió en el Sermón del Monte. Allí se reunieron los de Yahudá y los de Efraín, recuerden. Yahshua fue a ellos porque no tenían el perdón de Yahweh. Eran indignos y no aceptados. Yahshua se presenta como su único salvador y como su único mediador. ¡Wow! Para volverlos aceptos. Nuevamente, cuidado si tomamos a Yahweh y su voluntad a la ligera. Mucho cuidado. Si bien puede no compadecerse de nosotros, si menospreciamos su inmenso amor. Aquí tienen que tener mucho cuidado. La gente que menosprecia la Torah, que menosprecia los mandamientos y menosprecia el amor de Yahweh, pueden ser no aceptados. Eso va a ocurrir. Recuerda que muchos dirán, Adón, Adón, yo sané en tu nombre, yo hice esto en tu nombre, yo creí, yo bla, bla, bla. Y Yahshua va a decir, apartaos, yo no los conozco. Es más, y añade, y vas a leer en las escrituras, obradores de maldad, malvados, apartados de mí, malvados y todo eso. Son no aceptados. Cuidado con jugar con el amor de Yahweh, sobre todo los que están indiferentes todavía y que aún no reconocen completamente a Yahshua y no obedecen completamente los mandamientos de la Torah, ¿vale? En el libro de Oseas, en el capítulo 1, verso 8, dice, después de destetar a Lo-Ruama, la no aceptada, concibió y tuvo un hijo. Entonces él dijo, y en este caso Yahweh, llámalo Loami, no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y yo no seré el oje de ustedes. ¡Wow! Exhortación. El tercer hijo fue llamado Loami, que significa no es mi pueblo o pueblo ajeno. Yahweh le estaba diciendo a Israel, no sois mi pueblo y yo no seré vuestro eloje. Nuevamente vemos la figura de Efraín disperso, sin perdón, sin ciudadanía, pues lo perdió por su pecado de idolatría y paganismo, y su desvarío espiritual.
¿vale? Pues la perdió por su pecado, sin duda. Amados, aunque esto lo vivió el Israel antiguo, la profecía está en pleno cumplimiento hoy. Yahshua, cual sermón del monte, reúne a los dispersos para volverlos al Padre y constituirlos nuevamente en reino, en pueblo. Fíjate, así se llamó su tercer hijo, el tercer hijo del profeta Oseas. No es mi pueblo, o lo ami, no es mi pueblo, o pueblo ajeno. Wow, sorprendente. Oseas capítulo 1, verso 10 y 11. El número del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar de que se les diga, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Elohe vivo. El pueblo de Yahudá y el pueblo de Israel se congregará en unidad y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza. ¿Quién será esa cabeza? Y se levantarán del suelo, porque será maravilloso el día de Israel. Vuelve a hacer mención del versículo 2 del capítulo 1 de Oseas. Habla de Israel. La exhortación de estos versículos es increíble. Pongan atención. La asombrosa profecía sobre Israel, donde vemos paralelismos inequívocos con el Sermón del Monte, termina con una visión futura del pueblo que sería reducido, perseguido y acosado en casi toda su historia. Israel ha sido perseguido desde el día cero hasta el día de hoy. Pero a pesar de sufrir por su pecado, el amor de Yahweh no lo ha abandonado por completo, pues dice que crecerían como la arena del mar, tal y como se lo prometió a Abraham. Y en vez de llamarlos Loami, en este caso los no mi pueblo, les va a llamar pueblo del Elohe vivo. ¡Wow! Y proféticamente anuncia la unidad de las dos casas que estaban separadas en un comienzo. Ahora serán una sola, Yahudá y Israel. Claro, Yahudá y Efraín o Israel, que viene a ser lo mismo. Y proféticamente anuncia, ¿no?, la unión de estas dos casas. Ya no habrá dispersión y tendrán un solo rey, que no es otro que nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach. Y exclama al final del texto, porque maravilloso será el día de Israel. En este caso, la última batalla donde Hasatán y los hombres blasfemos y pecadores serán reducidos a cenizas, y el reino de Yahweh se implantará sobre la humanidad. Eso ocurrirá en Idgalut, Apocalipsis, pero que está profetizado ya desde el libro de Oseas, imagínate. Qué asombroso. Entonces podemos ver claramente ahí un paralelismo sorprendente entre el Sermón del Monte y el capítulo 1 del libro de Oseas. No sé ustedes, pero yo quedé asombrado y a la vez ilusionado, lleno de fe y de esperanzas, porque Yahshua estaba hablando de mí, estaba hablando de ti y de todos los que han creído en su nombre, que se han arrepentido de sus pecados y volvieron a la casa del Padre Yahweh por medio de Yahshua, y que hoy obedecen Torah. Antes no éramos pueblo, estábamos bajo maldición, estábamos no aceptados, lejos de Yahweh, lejos de compasión. Pero desde ese día somos bienaventurados. Se nos llamó estando perdidos. Yahshua nos llamó bienaventurados. ¿Por qué si estoy perdido? Porque por medio de mí, si crees, volverás a ser pueblo. Y serás consolado. Y no tendrás hambre. Y dejarás de ser pobre. Y wow, Yahweh es muy bueno. Y recibirás misericordia. Maravilloso nuestro Abba. Si todavía estás leyendo Torah y aprendiendo sus verdades, pero como si esto fuera una fantasía, como si fuera un lindo cuento, si todavía leen y meditan creyendo que faltan 100 años para que todo esto se cumpla, si todavía creen que no es para tanto, ¿para qué exageran? Debo decirles que todavía no han tomado en serio su llamamiento, no han comprendido las palabras de nuestro Padre Yahweh y las enseñanzas de su Hijo. Aún son niños y quizás tibios, yo no lo sé, pero Yahweh sí lo sabe. Pero sí, una cosa es clara, el árbol se conoce por su fruto, sin duda. Si aún muchos de ustedes reciben una y otra vez la Torah y se deleitan de las verdades y comprenden el error que vivieron, pero todavía siguen amando los rudimentos de la religión, que los dominaba, creyendo con una mentalidad religiosa, sepa que solo están acumulando ascuas de fuego sobre sus cabezas.
recibiendo la verdad explicada y entendible. Muchos siguen amando la sombra religiosa del Padre, nombrándolo ser de luz. Así es, la etimología de la palabra Dios es brillo o resplandor, y que se define como ser de luz. Y nuestro Abba tiene un nombre y es Yahweh, de los ejércitos, o Yahweh Tsebaot. Esta sola expresión denota qué tanto importa saber de él y seguir viéndolo como el anciano de barba sentado en un trono resplandeciente, cuando Yahweh es Ruach, es espíritu eterno. Es tiempo ya de despertar y de madurar, es tiempo ya de reconocer la verdad que tanto amamos. Yo sé y tengo el testimonio de muchas personas que a través de nosotros, y lo digo humildemente, dicen, wow, qué sorprendente lo que acabo de leer, qué asombroso, wow, qué sorprendente. Pero al final igual me dicen que Dios lo bendiga. Entonces digo, ay, Abba, yo sé que esto lo hace el Ruach, esta obra es tuya, Abba. Pero está el deseo del hombre por amar a Yahweh. Está el deseo del hombre por, por, por iniciativa, puede ser, por iniciativa, sin subestimar el poder del Ruach. Por iniciativa, recuerdo que dije en aquella oportunidad, no llamaré más a Dios, porque no es su nombre. O Señor, O Señor. eso está pegado en la queda. Dije, no lo llamaré más. Él tiene un nombre y es Yahweh. Así es. Recuerdo que se lo dije a mi esposa, no lo llamaré más así. Él tiene un nombre y es Yahweh. Sé que es inspiración del Ruach, pero nace en el deseo del corazón, ¿vale? Dice la Torah que en Yahweh está el querer como el hacer. Él estableció ya qué quiere que hagamos a través de todos sus mandamientos. Pero sin duda que son benditos aquellos que de verdad deciden, porque eso lo decide solo el hombre, buscar a Yahweh. Como tantos dicen, qué poderosa verdad, pero siguen aferrados a trinidades, a credos y ritos paganos y mezclan la verdad asombrosa de la Torah con su religión que no quieren soltar, por apegos emocionales, nostálgicos y por todo lo que eso implica, ¿no? Pero es tiempo ya, es tiempo de despertar y de definirse porque el tiempo es muy, pero muy corto. El Sermón del Monte habla del reinado magnífico de Yahshua con sus escogidos y cómo apacentará a Efraín encontrado y redimido. Y este pueblo que no era pueblo por Yahshua será pueblo, ahora comprendiendo la Torah, conociendo al Rey, al Padre eterno, wow, mediante la obediencia a su Torah, no a sus mandamientos. Si no estamos a la altura de ese llamado, simplemente seremos dejados afuera. Religiosamente se oirá, Señor, Señor, a usanza religiosa. Hicimos esto. Por otro lado se escuchará también Adón, Adón, Adoni, Adoní. Hice esto en tu nombre. Y Yahshua dirá, firme, sin nostalgia, sin lamento, sin ningún sentimiento de culpa en absoluto. Firme como Melech, como rey, apartaos de mí, nunca os conocí. Wow, eso será tremendo. Y doloroso, doloroso. Hoy estamos a tiempo de revertir todo eso. Yahshua en el monte revierte las maldiciones que le acontecieron a Israel en el tiempo del profeta Osea. Pobre en Ruach, sin ser pueblo, sin ser perdonado, sin recibir compasión. Wow, él revierte todo eso en el sermón del monte. Y la maldición ahí desaparece porque ahora es bienaventurado. El que llora, el pobre, el que está desheredado, sin patria, el que está perdido, el que tiene hambre y sed, en fin. Y ese éramos nosotros, esos éramos nosotros, pero por gracia de Yahshua, ahora somos encontrados y somos pueblo de Israel. Y tú también recibiste este hermoso don, así es que disfrútalo y procura con todo tu corazón forjar el reino dentro de ti, obedeciendo los mandamientos de Yahweh y viviendo la nueva vida que Yahshua por gracia te entrega todos los días. Ese es un empoderamiento de verdad. ¿Has escuchado ese concepto? Estar empoderado. Es el conocimiento, es el concepto del siglo.
mujeres empoderadas, niños empoderados, todo es empoderado. Hasta los emparedados están empoderados. El chiste de pastor, dicen. Todo está empoderado, pero no dejan de ser simplemente impulsos de estímulo y capacidad humana al 100%. El verdadero empoderamiento es que el poder real, que es Yahweh, está delegado a tu vida y a mi vida por la persona y la gracia de Yahshua HaMashiach. Así es que es tiempo de recibir esa hermosa bendición, ¿vale? Y que no se aparte de tu mente y de tu corazón, de que eres un redimido. Así. Ya no eres expatriado, tienes pueblo. Tú tienes una nación. Así, somos Tú ahora ya no llorarás. Ya no tendrás hambre y sed de justicia. Ya no serás un no pueblo. Así. Tú ahora eres pueblo de Yahweh, reconócelo. Amén. Y vive a la altura de ese maravilloso y amado. Espero que este estudio los haya animado, espero que esto también haya abierto un poco más la visión de quiénes son los bienaventurados y puedan reconocerse en el reino, ¿vale? Pues somos reino de Abba Kadosh Yahweh. Dígame. Que me sonreí porque me recordé de Ani, que en el colegio le estaban enseñando de que el nombre de Yahshua era Jesús. Y ella tajantemente Sí. le dijo a su tía, Sí. su profesora, que no, que es Yahshua. Tenemos una sobrinita maravillosa que se llama Annie y ella está en el jardín. Sí. Y tú sabes, también enseñan religión y todo eso. Entonces Así. empezaron a hablar en Semana Santa de Jesús, Jesús, y ella tajantemente dijo, no se llama Jesús, su nombre es Yahshua. Y creó todo un caos ahí. Tiene 5 años. 5 añitos, pero es una maravillosa Ajá. israelita que está creciendo a la luz de la Torah, guiada por sus padres. Que Yahweh bendiga esta hermosa familia. Amén. Bueno, espero que hayan sido bendecidos. Queda una hermosa jornada todavía de Shavuot. Disfruten, compartan en familia, coman rico. Si quieren ir al parque, vayan al parque, disfruten al aire libre si lo desean. Si quieren estar en casa, estén en casa. Recuerden siempre con conciencia de Shabbat, pues es un día feriado para el pueblo de Israel, no se trabaja, digamos. Pero sí las labores propias del día, por cuanto es un día de fiesta, se pueden realizar sin ningún problema. Y sean felices, alégrense, es un maravilloso yom. Hagan obras de amor y de misericordia. Toda vez que puedan hacerlo, bendigan a la Cajal. Sean bendecidos por Abba Kadosh, nuestro Padre Santo. Siempre será una hermosa instancia estar con ustedes y compartir la Torah. Cualquier pregunta, como siempre les digo, por inbox, y con mucho amor vamos a responder en lo que podamos. Un abrazo para todos. Feliz Shavuot. Que Yahweh los bendiga. Shalom, shalom.